vamos a decir que el origen de la vida tiene varias teorías. No es que haya una sola. Existen varias teorías para poder decir cómo se originó la vida en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la biología, vamos estudiando distintas teorías, ¿sí? Se parte con una teoría que es la teoría del creacionismo, por ejemplo. Se sigue con una teoría que es la que vamos a abordar hoy precisamente, que es la teoría de la generación espontánea. Existe otra teoría que es la teoría del origen cósmico, también conocido como panspermia, que habla del origen interestelar, ¿sí? Y después tenemos la otra teoría, que es la teoría quimiosintética, que es un poco a veces la que tiene un poco más de impronta científica y es la que, vamos a decir que dentro de la comunidad científica, vamos a decir que existen ciertos paradigmas dentro de la ciencia y hay inclinaciones de los científicos en creer en unas teorías más que en otras. Te voy a hacer acá un poco de referencia, Gustavo, en que con respecto al conocimiento, existen tres tipos de conocimientos. El conocimiento vulgar, el conocimiento dogmático y el conocimiento científico. El conocimiento vulgar diríamos que es el que adquirimos desde casa, desde el que nos enseñó mamá, desde que nos cepillamos los dientes, desde que nos atamos las hileras, desde que aprendemos las cosas básicas y que puede ser el conocimiento que vamos adquiriendo, por ejemplo, a través de los viajes. Es ese conocimiento que nos va a dar la cultura. Yo puedo tener mucho conocimiento porque he viajado por el mundo y cada país me va dando mucho conocimiento, pero es un conocimiento más allá del conocimiento que me da la vida, ¿sí? El conocimiento dogmático es algo que no se discute, es el conocimiento que te da la fe y es el conocimiento en el que yo voy a respetarte y es el conocimiento en que no vamos a entrar en discusiones porque vos vas a ser fiel a tus principios y a tu dogma, ¿sí? Es el principio que nos da la fe y el que uno acepta como tal y que uno decide creer o no creer. Y eso te va a hacer ser católico, religioso o tomar la doctrina que vos decidas tomar, como así también decidir ser agnóstico, ateo y decidir no creer, no tener conocimiento dogmático. ¿Sí? Y después tenemos el conocimiento el que a nosotros nos interesa, que es el conocimiento científico. Ese conocimiento científico no se adquiere así como el conocimiento a través de los viajes, ¿sí? Y acá hay un conocimiento distinto al conocimiento, por ejemplo, del historiador, porque el historiador se va a basar en hechos, en recuperar documentos, en recuperar cosas, antecedentes históricos, manuscriptos, cosas, y en eso va a basar, inclusive para escribir, y acá le mando una salutación a mi querido colega, el profesor y historiador Mario Vera, que ha escrito tantos libros y es mi colega del Colegio Quintana y por cual tengo mucha admiración porque es uno de los grandes historiadores que tiene la provincia, ¿sí? Ha escrito muchísimos libros y por esto te digo, como ha hecho muchos libros, ha hecho mucha recopilación de datos. Pero el conocimiento científico, Gustavo, se basa más que todo en lo que es la aplicación de un método, que es el método científico, que ya en algún momento te lo expliqué. El método científico no es cualquier método, es un método que nos lleva a ir aplicando una serie de pasos, donde va a haber una observación minuciosa, estricta, que debe ser repetible las veces que sea necesaria,
¿sí? De la cual surgirá un problema, cuál es mi problema de estudio, lo cual me llevará a tener una hipótesis de trabajo, qué es lo que yo quiero probar, qué es lo que quiero, y esa hipótesis debe ser comprobable a través de la experimentación, y si la experimentación no coincide con esa hipótesis y debo volver a empezar, y si después los resultados dan, puedo ahí terminar mi conclusión con un enunciado, y ahí estaba la diferencia entre una ley y una teoría, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el origen de la vida, existirían distintas hipótesis o teorías, por así decirlas, y dentro de los colegios cristianos, por ejemplo, católicos, nosotros damos la teoría del creacionismo, porque la teoría del creacionismo nos habla de un Dios creador, de un Dios supremo, donde nosotros narramos el Génesis, el libro del Génesis, porque no es que lo sacamos de un libro cualquiera, sino que lo sacamos de la Biblia y hablamos de un Dios creador. E inclusive va a haber muchos científicos que defienden esa postura del creacionismo. ¿Esto como dogma o como ciencia? Y es como que se mezclan un poco las dos partes, porque inclusive te cuento, Gustavo, que cuando va a empezar a surgir el tema de la evolución, existe una corriente fijista donde los que defendían la corriente fijista, eh, porque empieza a surgir la corriente fijista y la corriente transformista, le llamaban. Los fijistas eran aquellos que decían que los seres vivos nacían y eran inmutables. ¿Qué querían decir? Que nacían y morían tal como eran, porque ellos más bien se aferraban, aunque son científicos, en pensar que había un Dios creador que los hizo y que morían tal cuales eran. ¿Sí? Que no se aceptaban cambios, y como te digo, había grandes defensores, entre ellos uno de los que va a trabajar en la taxonomía, que es Carbon Linneo, ¿sí? Va a haber científicos así, grandes defensores del fijismo en sí. Hasta que van a existir otros que piensan que no, que los seres vivos a lo largo de su proceso de vida pueden ir sufriendo modificaciones y adaptaciones, y eso los va a llevar hacia el evolucionismo, palabra que en ese tiempo no se quería ni se aceptaba. Y los grandes defensores de ese evolucionismo, por así decirlo, van a ser nada más ni nada menos que Lamarck y Darwin. Pero eso es agua de otro costado, ¿sí? Ya nos estamos yendo hacia el evolucionismo, pero es más o menos para irte contando cómo es el tema de la ciencia en sí. No sé si estamos con tiempo o vamos a un bloque para contarte de lleno ya lo de la generación espontánea. Bueno, hacemos una pequeña pausa musical, así, bueno, hidratamos, mamá también allá calienta la pava para tomar un matecito en casa.